un pedazo de cromosoma, igual puede pasar un pedazo de cromosoma, pero es más fácil el plasma. Un elemento de inserción, como un transposón, ¿puede pasar del cromosoma a un plásmido? Sí, y del plásmido a la otra bacteria. Y por último, el último proceso que veíamos nosotros, que era transformación, que es la última fase de entregar información genética. Bases moleculares de la resistencia. ¿Cómo se entrega la información? Tenemos una bacteria que es resistente. Aquí, ¿cómo se ve la resistencia? Aquí hay un plásmido, dos plásmidos de resistencia, y aquí hay por la parte un gen en el cromosoma de resistencia. Esta bacteria muere, y al morir se libera el ADN, tanto el ADN cromosómico como los plásmidos. Y esta bacteria es competente. No todas las bacterias tienen la maquinaria para recepcionar ADN exógeno. Uno de los ejemplos de bacterias competentes es Streptococcus, Neumococcus o Neisseria también, Gonococcus, Neisseria. Entonces, ¿qué pasa? Como tiene la maquinaria celular de receptores todo para adquirir ADN exógeno, este ADN que anda dando vueltas, que se liberó de la bacteria que murió, lo toma, lo inserta y lo recombina con su propio cromosoma. Y así adquiere la resistencia. En este caso, si ustedes se dan cuenta, lo recombinó inmediatamente con su cromosoma. Esta bacteria era susceptible a la tetraciclina y ahora resistente a la tetraciclina, como ejemplo. ¿Ya? Eso es transformación. Por eso después nosotros hablamos de que las bacterias están transformadas. ¿Y sube el video? Ahora en el video. Tenemos una bacteria que es resistente, que se ve ahí, está muriendo esta bacteria resistente. Y tenemos una bacteria que es susceptible, que es competente. Competente significa que tiene la capacidad, libera su ADN, esta bacteria es competente, tiene receptores para el ADN exógeno y se recombina con su cromosoma y ahora es resistente. Cambió bastante. Entonces, el nivel de los videos, ¿no? Porque es un nivel molecular. Pero se entiende. Es que este video lo ocupé en una capacitación. Lo quise poner ahora, como todavía no vemos las bases moleculares, y por último decíamos que el primero era las mutaciones. Lo segundo, las recombinaciones, que nombramos las tres formas de recombinar que tienen. Y lo tercero, eran elementos susceptibles de transposición, que sean capaces de saltar, de irse a otro lado. Generalmente están en el cromosoma, pero también pueden estar en plásmidos y saltar del plásmido al cromosoma o del cromosoma al plásmido, y ahí empezar a entregarse a otras bacterias. Se producen de forma aleatoria entre secuencias no mononas de ADN, y aquí tenemos las secuencias de inserción que tienen muy poca información de resistencia y los transposones que sí tienen mucha información de resistencia. Y aquí tenemos los carteles cromosómicos, que los carteles cromosómicos son mucho más potentes porque se dice que las islas de resistencia que tienen carteles cromosómicos son como basureros moleculares o genéticos. ¿Qué significa? Que son tan grandes y que al mismo tiempo tienen espacios libres donde se pueden insertar genes de resistencia. Entonces las islas de resistencia, que ahora se denominan islas genómicas, pueden adquirir mayor resistencia a través del tiempo, porque tienen espacios donde pueden ser fácilmente recombinados genes que van llegando a la bacteria. Y lo interesante es que estas islas genómicas se cortan o tienen secuencias de inserción o secuencias de recombinación a los extremos, al extremo 5' y al extremo 3'. Entonces es capaz de saltar entero e irse a otra bacteria entero, con toda la resistencia que tiene. ¿Ya? Ahí tenemos transposones, que son secuencias mucho más pequeñas que las islas genómicas, que son más grandototas, de resistencia a la tetraciclina, como por ejemplo en el gonorrea, en micoplasma y en ureplasma. Entonces, nosotros sabemos que estas bacterias resisten a las tetraciclinas porque tienen un transposón que las hace resistente. Y el transposón que van a conocer mucho ustedes cuando vean la micro 2 es el transposón de resistencia a la vancomicina, que está en el enterococo, y que da los tipos diferentes según el transposón que tienen. Ellos son resistentes a VAN-A,
vancomicina tipo A o VAN B, dependiendo si solamente resisten a la vancomicina y a la ceicoplanina o resisten a A. ¿Ya? Ahí va a haber fenotipos diferentes. Y eso está en transposores. Y en uno de estos, chiquillos, de este enterococo, el transpostor está en un plasma. Entonces es muy fácil enterarse de la plasma. Por eso tenemos que evitar que en nuestro hospital haya enterococo vancomicina resistente. Porque si hay enterococo vancomicina resistente, puede llegar un paciente grave con un estáfilo resistente y que pueda adquirir la resistencia a la vacunas. Y ahí el paciente se nos puede morir. Solamente con la bacteria, no con la patología X, sino porque no tenemos cómo tratar. La resistencia mediante plásmido es responsable del 80-90% de los problemas de resistencia asociados a los patógenos del ser humano. Entonces, el 80-90% los plásmidos son los responsables. Y esos plásmidos, ¿cómo se entregan? A través de recombinación, principalmente con coágulos. Ahora, nosotros, ¿qué vimos antes? Las bases genéticas de la resistencia. Y ahora, ¿qué vamos a ver? Los mecanismos de resistencia que veíamos el día lunes, que nombraba que era generación de enzimas, alteración del sitio blanco, ¿se acuerdan? Impermeabilidad de la membrana. Eso es lo que vamos a ver ahora, en un poquitito en detalle. Mecanismos de la resistencia. ¿Cuáles mecanismos existen? Alteración de la permeabilidad. Acá tenemos un antimicrobiano que viene feliz de la vida para ingresar a esta bacteria y matar esta bacteria y se da cuenta que no puede entrar. Algo pasó. Lo más probable es que una polina cambió. Y si cambia una polina ya no es permeable, ya no puede entrar. Entonces se denomina impermeabilidad de la membrana. Primero, mecanismo de resistencia. Segundo, un mecanismo enzimático. ¿Qué significa? Que las bacterias sintetizan una enzima y que esa enzima es capaz de inactivar el antimicrobiano. Entonces también es una forma de resistir al antimicrobiano, generar una enzima. Y la enzima que ustedes conocen ya de memoria son las beta-lactamases. Una enzima que destruye los beta-lactamos. Segundo mecanismo de resistencia. Tercero, dice bomba de eflujo. ¿Qué significa? Que el antimicrobiano penetra, llega, pero no llega hasta el citoplasma, llega hasta el espacio periplástico. Y en el espacio periplástico quiere entrar y es expulsada por una bomba de salida. Se genera una bomba, una polina nueva que ejerce una acción que lo es. Y se llama bomba de eflujo, de éxito, de salida. ¿Ya? Y acá también tenemos una forma de, una nueva, la última, es el primero, segundo, tercero, y el cuarto dice alteración del sitio blanco. ¿Qué significa? Que si el sitio de acción del antimicrobiano X2 es el ribosoma, si yo altero el ribosoma, ya el antimicrobiano X2 no puede ejercer su acción. Eso es alteración del sitio blanco. Entonces, todas las bacterias van a resistir por uno, o dos, o tres, o cuatro mecanismos. Tenemos bacterias que resisten a un antimicrobiano con dos. Tienen una enzima, tienen bomba de flujo e impermeabilidad. Y resisten a la quinolona X2. ¿Ya? Entonces esto es lo que vamos a conocer hoy día. No podemos llegar hasta el detalle de cada bacteria, pero sí conocer los mecanismos. Y eso tiene que sabérselo, pero como el Padre Nuestro. Espero que lo conozcan. Veamos el primero, que es el más común, que es el que más conocemos, que es la producción de enzimas que alteran el antimicrobiano, que lo hidrolizan, que lo destruyen, que lo cambian. Ejemplo, las beta-lactamases que rompen el anillo beta-lactámico en penicilina y cefalosporina. Vamos a conocer un poquito más de esta enzima. Después me muestro, ya lo vimos, vamos a saltar porque yo lo expliqué. Y la activación de la enzima, ¿ya? Primero, yo quiero mostrarles 3 genes que ustedes deben dominar, porque uno de repente lee un artículo y no lo entiende. Cuando aparezca la palabra BLA en cursiva, en algún paper, es el gen BLA, que da origen a la beta-lactamasa. Cada vez que lean BLA, da origen a la beta-lactamasa. A no ser que estén viendo un paper de arquitectura, pero si lo ven de microbiología, el BLA es eso, gen que sintetiza beta-lactamasa y que produce que las bacterias sean resistentes a los beta-lactamases. Como caso, anécdota, una molécula de enzima
de esta beta-lactamasa hidroliza 103 moléculas de antibióticos. O sea, muy efectiva. No es que yo, bacteria, deba sintetizar 1000 enzimas para destruir a los 1000 moléculas de antimicrobianos que estoy llenando. No, yo sintetizo 10 y con eso inactivo las 1000. Porque es muy efectiva. Cuando aparece CAR en cursiva, cada vez que aparece un nombre abreviado en cursiva es un gen. ¿Ya? Cuando aparece CAR es resistencia a cloramfenicol, la enzima que libera la bacteria que hace que sea resistente al cloramfenicol. Cuando yo coloco APH es una enzima que resiste a la carbamazepina, que es una aminoglicosida. ¿Ya? Son los tres que le dan como ejemplo para que ustedes empiecen a conocerlos desde ahora. Entonces, el gen BLAC, el gen K y el gen APH son enzimas que inactivan el antimicrobiano. Y quise poner esos dos de abajo para que vean que no solamente son contra los beta-lactámicos, porque uno tiene esa visión, beta-lactamasa y nada más, no. Los aminoglicosas también son inactivados por enzimas. ¿Qué pasa en una bacteria gram positiva? En una bacteria gram positiva lo que pasa es que se sintetiza la enzima en el citoplasma y es liberado al exterior cercano, donde se va a encontrar con el antimicrobiano y va a inactivar el antimicrobiano. Eso pasa en una bacteria gram positiva. En una bacteria gram negativa, todo este ataque sucede en el espacio periplásmico cercano a la membrana externa. Se sintetiza la beta-lactamasa, penetra la penicilina, se encuentra en el espacio periplásmico cercano a la membrana externa y ahí lo va a inactivar y va a generar ácido penicilónico. El ácido penicilónico no tiene acción antimicrobiana, por lo tanto ya no hay nada que hacer. ¿Qué hace? Rompe el anillo beta-lactámico y al romper e hidrolizar el anillo beta-lactámico se produce una inactivación del antimicrobiano. ¿Ya? Esto es lo que pasa. Entra la penicilina por la membrana externa, se encuentra con la beta-lactamasa, es inactivado y se produce, digamos, una alteración del antimicrobiano. ¿Dónde sucede esto? En el espacio periplástico. ¿Dónde es la acción de la penicilina? ¿O de la beta-lactámica? ¿Dónde ejerce su acción? En la pared. Entonces, si yo la saco del espacio periplástico, estoy dado al efecto, porque la pared tiene después. Lo que yo dije que sucedía en el espacio periplástico cercano a la membrana externa. Se ha propuesto, en el caso de la beta-lactamasa, se han propuesto varios modelos de clasificación para la beta-lactamasa. Y esta materia, chiquillos, es muy relevante, porque vamos a entender cosas que hemos escuchado a lo mejor. O vamos a entender ahora, en segundo, lo que vamos a practicar el resto de nuestra vida. Primero, las beta-lactamasas son muchas. Como hay tantas beta-lactamasas, se clasificaron en base a el espectro de hidrólisis, qué tipo de antimicrobiano destruye. ¿Destruye solamente penicilina? ¿O destruye cefalosporina? ¿O destruye monobactámicos? Acuérdense que todas estas son las familias de los beta-lactámicos. No todas las beta-lactamasas destruyen todos los beta-lactámicos. Hay algunas que destruyen uno, otras que destruyen otro. Entonces, esta es la primera forma de clasificar. Segundo, la susceptibilidad a los inhibidores. Si son susceptibles a los inhibidores. ¿Cuáles son los inhibidores? Existen químicos que se acoplan al antimicrobiano, que no tienen acción antimicrobiana, pero que sí inactivan a las enzimas beta-lactamasa. Ejemplo, ácido clavulánico. Ejemplo, sulbactam. Son químicos que inactivan a las beta-lactamasas, por lo tanto protegen. Entonces, por eso empezaron a ver que había amoxicilina más ácido clavulánico. Ustedes tienen un problema y a los adultos les dan amoxi más ácido clavulánico. ¿Y por qué le dan amoxi más ácido clavulánico? Porque el ácido clavulánico va a inactivar si es que hay una beta-lactamasa. Entonces, algunos de estos beta-lactámicos, algunas de estas enzimas beta-lactamasas son inhibidas y otras no. Son resistentes a estos inhibidores. Ubicación de los genes, si están en un plásmido o están en un cromosoma, también se clasifican en base a eso. O a las secuencias de género de proteínas, si tiene una serina en el sitio activo, o si tiene otro aminoácido en el sitio activo. Y hay dos clasificaciones que andan circulando siempre. La clasificación de Ambler. La clasificación de Ambler se basa en la estructura molecular de la beta-lactamasa.
lo que yo le decía, si tiene en el sitio activo una serina, va a ser un grupo de beta-lactamasa comparado con otros. Y además ve la secuencia de aminoácidos que pueda tener. Esta clasificación se realizó en el año 80, en 1980, y reconoce 4 tipos moleculares de beta-lactamasa. El tipo molecular A, el B, el C y el D. ¿Ya? Esta es la clasificación de Ambler. El A, el C y el D incluyen grupos de enzimas relacionadas por su evolución y que poseen una serina en su zona activa. Son muy similares. El A, el C y el D. Y el B, en vez de tener una serina, tiene una o 2 moléculas de sí. Entonces se dan cuenta que la clasificación de Ambler tomó todas las enzimas beta-lactamasas que hay y se dio cuenta de su estructura, cómo eran, con la secuencia de aminoácidos y qué aminoácidos tenían su sitio activo. Si tenía serina, era un tipo. Si tenía zinc, era otro tipo. Se preocupó de eso. Desde el punto de vista funcional, poco aplicable, me lo pone. Veamos la otra clasificación, que es la clasificación de Bush, que es la que más se utiliza. La clasificación de Bush se basa en los sustratos de la beta-lactamasa hidrolizada. Significa que yo voy a clasificar a esta beta-lactamasa en un grupo cuando solamente ataca penicilina. Y voy a clasificarla en otro grupo cuando ataca cefalosporina. Y en otro cuando ataca carbapenem. Es el tipo de antimicrobiano que hidroliza. Además le sumó la inhibición de esta actividad por compuestos como el ácido clavulánico, como el LDA, y Casoel es capaz de destruir oxa o astronam, como separado. Tomó todo esto y dijo, voy a ver cómo las voy a clasificar en base a esto. Entonces, se repite, lo clasifica en base al antimicrobiano que destruye, lo clasifica en base a si son inhibidas o susceptibles, resistentes o susceptibles al ácido clavulánico, si son resistentes o susceptibles al LDA, si son capaces de destruir accional y son capaces de destruir oxacilina. Eso más o menos la gama que tiene. Este modelo funcional de clasificación de la beta-lactamasa fue propuesto en 1995, hace poco tiempo, y define los 4 grupos siguientes que nosotros vamos a ver. Grupo 1. Les chiquillo, esto tiene que sentarse, leerlo y entenderlo. Esta es la clave. Grupo 1. ¿Cuáles son? Son cefalosporinasas. ¿Qué significa? Que son beta-lactamasas que atacan cefalosporina. ¿Ya? Que no son adecuadamente inhibidos por el ácido clavulánico. Significa que este grupo de beta-lactamasa ataca la cefalosporina y aunque yo le agregue ácido clavulánico al antibiótico no le hace nada, porque ella es resistente al ácido clavulánico. ¿Ya? ¿Me siguen, cierto? Grupo 2, porque es un poquito complejo. Grupo 2 son las penicilinasas, cefalosporinasas y carbapenemasas que generalmente son inhibidas por los inhibidores de la beta-lactamasa, como el ácido clavulánico, el sulbastano y el casulbastano. Entonces, aquí en este grupo, vamos a dejar sacar la definición, el grupo 2 de Bush son todos los beta-lactamasas que atacan a las penicilinas, que atacan a las cefalosporinas, y que atacan a las carbapenemasas. Son esas, pero todas estas son inhibidas por el ácido clavulánico. Todas estas son inhibidas por el sulbastano y todas son inhibidas por el casulbastano. ¿Sí? Este es el grupo 2. Los subgrupos, porque el grupo 2 tiene 2A, 2B, 2C, 2F. Y lo los subgrupos también se definen de acuerdo a las tasas de hidrólisis de la carbenicilina o tasas de hidrólisis de la cloxacilina. Que se hidrolizan estos, aparte de ser una penicilinasa, se hidrolizan estos otros lados, producidas por las penicilinasas. ¿Ya? Grupo 3. Métalos beta-lactamasa. ¿Ya? Que hidrolizan penicilina, hidrolizan cefalosporinas e hidrolizan carbapenem. Lo mismo que el grupo 2, pero aquí son inhibidas por el EPA y no por los inhibidores estructuralmente relacionados beta-lactámicos como el ácido clavulánico, etc. Si ustedes ven esto,
Es muy parecido al grupo 2, pero aquí todas estas son inhibidas por el ETA. ¿Ya? Esa es la diferencia que tiene. Y a estas se les denominó metalobeta-lactamasa. Y principalmente las metalobeta-lactamasas se encuentran en BNF, que son bacilos no fermentadores, como las pseudomonas, el acidonucleasa normal, alcalígenos, todo lo que sea Borrelia, estenotrofomonas, todo lo que son bacilos no fermentadores, grupo BNF. Y que en Chile no hay, pero sí ya está en Guatemala, y está en Latinoamérica. ¿Y cuando apareció una en Latinoamérica? Apareció en noviembre del año pasado. Nos llegó a todos una alerta epidemiológica, por lo tanto eso abrió los ojos a Chile, y Chile ahora está buscando metalobeta-lactamasa. Antes no había, entonces no lo buscaba. Apareció en Latinoamérica y empezamos a buscarlo en todos los laboratorios. Entonces, por ejemplo, en el diplomado que nosotros estamos dando a los tecnólogos, nosotros estamos enseñando cómo buscar todo esto. Porque eso es nuevo. Si apareció en noviembre del año pasado, que no se especializan los datos de idea. Entonces, eso es lo que estamos haciendo nosotros también, aparte de todo. Y el grupo 4, que son penicilinasas, o sea, solamente atacan penicilinas, que no son inhibidas adecuadamente por el ácido clavulano. Entonces, el grupo 4, si ustedes se dan cuenta, se parece mucho al 1, pero el 1 son cefalosporinasas. O sea, son beta-lactamasas que atacan cefalosporinas. Y el 4 son beta-lactamasas que atacan penicilinas, pero que no son adecuadamente inhibidas por el ácido clavulano. Por eso hay el grupo 4, porque si fueran inhibidas por el ácido clavulano, estarían en el grupo 2. ¿Ya? No funciona. Ahí está. Ya, preguntemos porque si no, no. Sin mirar nada, lo que te quiero. El grupo 1 de Bush. ¿Quién es la que más sola del grupo 1? ¿Quién está? Ya, ¿qué dice el grupo? ¿Penicilina? No, cefalosporina. Perfecto. La idea es que nadie mire, porque esto no son notas, es que nadie mire lo que me quedó. Lo que me quedó, además que lo que no sé. Ya, ataca la cefalosporina. ¿Son inhibidas muy bien por el ácido clavulánico? Sí. No. Por eso están en el grupo 1. Son cefalosporinasas que no son inhibidas adecuadamente por el ácido clavulánico. Ya, perfecto. Grupo 2. Igual que para el a los monobacterios. sí, y el Ya. Sí, Ya, perfecto. En el grupo 2 tenemos un gran grupo de beta-lactamasas que atacan penicilina, atacan cefalosporina y atacan carbapenem. Y son inhibidas adecuadamente por los inhibidores de la beta-lactamasa, ácido clavulánico, capromarcanto, ¿cierto? Y hay una subclasificación después de algo con otros antimicrobianos que aparecen, pero eso lo vamos a ver. Señorita, grupo 3. ¿Cuál es el grupo 3? Metalobeta-lactamasa. Ya, ¿qué inhiben? No son inhibidas por el ácido clavulánico. Ya. Ya, ¿qué dice el grupo 3? No, mira los ejemplos, si no les responder por... Que es lo mismo que en el grupo 2, la cefalosporina, la penicilina y la ¿Pelen? pero pues hoy día por el LDA. Perfecto. Son lo mismo, pero son inhibidas por el LDA. Y yo dije que claro que no se ha encontrado en enterobacterias, pero sí se ha encontrado solamente en BNF. Es que es súper importante eso, porque ustedes después se pueden equivocar cuando no tienen el LDA. Ya, y el grupo 4, señor. Igual que el ácido clavulánico. El grupo 4 de la presentación de Bush. Penicilina. ¿Qué? ¿Son inhibidas por ácido clavulánico? No adecuadamente. Es igual que el 1, te dije, pero el 1 son las cefalosporinasas y el 4 son las penicilinasas. Y no son inhibidas adecuadamente por el ácido clavulánico o el sulfato o el capromarcanto. ¿Ok? Adecuadamente. Ya, veamos ahora el detalle, ¿cómo se llama? ¿Por qué no le voy a presentar la ya, sigue hasta la clase bien de la prueba. Y la prueba está bien. No puede que no esté. Pero no quiero no estar
personas que les gustó el ¿Viste? Sí, Ya. cierto, sí, ahora. Grupo 1. El grupo 1 es de Bush, porque el grupo 1. Y para que ustedes vean la homología con la clasificación de AMPE es el C, tipo C. Eso es lo que quiere decir. O sea que tiene serina en su sitio activo. Más o menos lo que nosotros sabemos de la clasificación. Grupo 1 son beta-lactamasas que se encuentran en bacterias gram negativas. Aquí les pongo la información que queríamos. Y que se denomina AMC. Entonces, esto, que ustedes lo ven como algo tan, es súper relevante, porque cuando ustedes van a un curso, en el curso hablan y la detección de los AMC y los AMC nunca les dicen que es del grupo 1. La nombran como AMC. De ahora en adelante, las del grupo 1 son AMC, que son cefalopolinasas inhibidas inadecuadamente por el ácido clorhídrico. Eso es AMC. ¿Significa que a estas bacterias yo les puedo dar cefalotina? No. ¿Ceftriaxona? No. ¿Cefaloperazona? No, porque son puras cefaloporinas. Y la cefaloporina es una capacidad antibióticos, ¿ah? Yo no les pregunté ahora, la próxima carta de seguro que les voy a hacer toda la gama de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. De eso lo voy a hacer. Ya, el lunes cuando me escuchemos, quiero que usted me nombre todos los de primera generación de los polinas, todos los de segunda, todos la tercera y todos la cuarta. ¿Ya? Creo, no me comprometo, que tengo un artículo. Y yo tengo parte que lo subo. Si no lo tengo rápidamente en mi base de datos, no voy a poder subir. Los genes a menudo de estas son cromosómicas. Tendría que estar en cromosomas. Difícil de entregar, pero se puede entregar. Pero puede también estar codificado en plasma. La mayoría son cromosómicos, pero puede estar en plasma. Ustedes ya saben lo que significa la implicancia de eso. Confiere resistencia a todos los metalactámicos, excepto a carbapenem. Aquí yo estoy sumando algo diferente. Yo les dije que la del grupo 1 era cefalopolinasa. Se describen como cefalopolinasa, pero in vivo son resistentes a las penicilinas, a los monogastam y a las cefalopolinas. Eso es lo que pasa en vivo e in vitro. Entonces, como que amplía su acción, ¿ya? Y no son inhibidas por el ácido clorhídrico. Dice que le confiere resistencia a todos los beta-lactámicos, excepto a los carbapenems. O sea, destruye, acuérdense de todos los beta-lactámicos. Están los grupos, la familia del penam, de las penicilinas, la familia de los cefalopolinas, después están los monogastam y los carbapenems. Significa de aquí para arriba. Los monogastam, las cefalopolinas y las penicilinas son inhibidas por esta enzima. O sea, le confieren resistencia a todos. Pero las últimas no hacen nada con los carbapenems. ¿Ok? Entre paréntesis dice, a menos que se combinen constantes temporinas. Significa que si yo tengo una bacteria que tiene esta beta-lactamasa, tiene este AMC, y al mismo tiempo tiene impermeabilidad, se la mostraron en un laboratorio como resistente a las penicilinas, las cefalopolinas, los monogastam y los carbapenems. Pero de los carbapenems no es que esté la enzima, sino que es la combinación de mecanismos de resistencia. Está la enzima y al mismo tiempo hay una impermeabilidad por un cambio en una polina. Sí, pero me siguieron porque aquí están grabando y a lo mejor ahí está que estoy tomando los jugos y no hablo. Pero es súper importante la parte más de mí y que tiene que estar por vosotros y con ustedes. A no ser que lo quieran hacer, no. Aquí está la clasificación completa. Miren que está la F. ¿Ya? Empecemos con cada uno de ellos. Aquí está la parte más entretenida. Dice que el grupo 2 como general, ya no estamos hablando de lo general, no estamos hablando de su grupo, del tipo de clasificación de AMPE, dice que son de tipo A y D. Serina, situación serina, porque el A, el C y el D tienen serina. La mayoría de estas enzimas del grupo 2 son inhibidas por ácido clorhídrico, ¿cierto? Porque nosotros decíamos que en el grupo 2 había cefalopolinasa, había pelicinasa y también inhibían los carbapenems y que eran inhibidos por el ácido clorhídrico. A menos que se indique lo contrario. Veamos el subgrupo 2A. ¿Qué es el 2A? Incluye solamente a las penicilinasas, estafilocócicas y enterocócicas, y que le confiere alta resistencia a las penicilinas. Esta es el 2A. Esta es la tradicional, la que yo conocí en la U, porque yo llegué a conocer solo en la universidad nada más, no es que se hija yo, pero antes de la resistencia o se estudiaba menos la resistencia.
Veamos las 2B. Entonces, chiquillos, las 2A son penicilinasas solamente, inhibidas por ácido clavulánico, porque es el grupo 2, y que está presente en estáfilo y enterococo. Listo. Esa es la 2A. Veamos la 2B. Las 2B son beta-lactamasa de amplio espectro. O sea que no solamente llega a las penicilinas, sino llega un poquitito más allá. ¿Ya? Incluye la sigla PEP1 y SHB1. Estas dos son las siglas de los primeros pacientes que se encontró este tipo de beta-lactamasa. Son las siglas del nombre de los pacientes. Entonces, cuando usted habla del PEP1, dice, esta pertenece al grupo 2B, que es una beta-lactamasa de amplio espectro. Entonces, ya tenemos la primera tarea, aparte de todo lo complejo que es la micro. La primera tarea es definir lo que es amplio espectro. ¿Por qué? Porque aquí dice de espectro extendido. Entonces, como dice de espectro extendido, me confundo. ¿Ya? Entonces, primera tarea aquí, nosotros vamos amplio espectro. Esto ya está en la plataforma. Lo puse en la de amplio espectro. ¿Ya? Y primordialmente se encuentra en bacterias gram negativas. Entonces, este 2B, esta beta-lactamasa, no está en el estáfilo. No está en el enterococo. ¿Dónde está? Gram negativo. Ejemplo, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Proteus. Son las bacterias más comunes que tienen este tipo de resistencia. Veamos la 2BE, un subtipo. ¿Ya? Son beta-lactamasas de espectro extendido. Estas son las famosas BLE. Que todo el mundo habla, que los bolsillos de arriba hablan y todo del curso superior que nosotros hemos nombrado. Estas son las BLE. Entonces yo quiero que ustedes me digan la definición de amplio espectro comparado con espectro extendido. Pero estas son las BLE. Son diferentes a las otras. Confieren resistencia a las penicilinas, a las oximinopenicilinas, a las cefaloporinas y a los monobacterios. Aquí el único que se escapa son los carbapenémicos. Todo el resto está dentro de los BLE. Y están las oximinopenicilinas. La OXA están acá. También resisten. ¿Ya? Y eso ustedes lo pueden ver en su clase de conclusión que viene. Entonces, esta es la 2BE. Estas son las famosas BLE. ¿Ya? Son inhibidas por el ácido clavulánico. No tenemos ningún problema. ¿Ya? Veamos las 2BR. Son beta-lactamasas de tipo T, ya de tipo T, y una de tipo SHB, que son resistentes a los inhibidores. Estas son iguales a las 2B, idénticas, pero estas resisten a la célula. Entonces yo las sacaría del grupo 2, porque el grupo 2 se define como que son inhibidos, pero aquí está la excepción del grupo 2. Son iguales a las 2B, que son beta-lactamasas de amplio espectro, pero son resistentes a la célula. Ahora 2C son enzimas que hidrolizan la carbapenicilina. La carbapenicilina es una penicilina especial, ¿ya? Y esta solamente se ha visto que hidroliza este antimicrobiano, nada más. ¿Ya? Entonces por eso se clasificó como 2C, C de carbapenicilina. 2D, enzimas que hidrolizan la cloxa, la OXA, inhibidas moderadamente por el ácido clavulánico. Entonces, por lo tanto, la 2D solamente hidroliza bien. Y son inhibidas moderadamente por el ácido clavulánico. ¿Ok? La 2E son cefalosporinasas. Son cefaloporinas solamente inhibidas, nada más. Y no dice nada. Que si no dice nada, significa que son inhibidas por el ácido clavulánico. Y por último, las 2F, enzimas que hidrolizan los carbapenémicos contenidas en zona activa. Hidrolizan carbapenémicos solamente aquí. ¿Ok? Aquí está la gran gama. ¿Cuáles son las que más se utilizan? Las que más se nombran. Carbapenemasa, la última. Se utiliza alto y empiezan a hablar todos de las carbapenemasas. Y ustedes dicen, ¿dónde es una beta-lactamasa del grupo 2 y que se clasificó como 2F? Que son aquellas enzimas que atacan solamente al carbapenémicos. ¿Ya? Ese es uno. 2. La otra que se nombra son los BLE. Muchos los BLE. Todo el mundo habla de los BLE. Y la otra que se utiliza mucho es HAMP.
que es el grupo 1. ¿Ya? Para que estemos viendo. Veamos el grupo 3, que son poquitas. Aquí hay otros grupos, pero todos tienen el mismo comportamiento, solamente tienen alguna diferencia en menores. Son las métodos de galactamasa que cogieron de la escala Penel y a todos los tipos de galactánicos, excepto a los monobactánicos. Esto es interesante, porque a diferencia de lo que veíamos anteriormente, veamos el grupo 1, que dice que es a todos los galactánicos excepto a los carbapenémicos. El grupo 3 es a todos excepto los monobactánicos, o sea, excepto al astronauta. Tienen que empezar a relacionar los monobactánicos con el nombre, o si no van a morir. Y no solo se envía por el ácido laboral. ¿Ya? Estas son las metas de la semana. Y el grupo 4, que según Ambler todavía no las clasifica, está algún otro, son penicilinatas misceláneas que no caben en otros grupos y no son inhibidas por el ácido laboral. Yo creo que esta es la clave, que no son inhibidas por el ácido laboral. Solamente penicilinatas. Atacan solamente las penicilinas. Creo que ya estamos dentro de la hora. Y hasta aquí entra la prueba. Yo no puedo decir el resto, aunque el resto es lo mismo, pero hasta esta diapo entra la prueba del día miércoles. Y con todo lo que implica eso.